están? Bienvenidos al siguiente video en el cual vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2022 de Exani 1. Así que si continúas con el estudio o te sigues preparando para presentar tu examen para el ingreso a la prepa, no dejes de hacerlo, ¿ok? Entonces, en esta pregunta dice lo siguiente: a un resorte de 12 centímetros se le aplica una fuerza de 1.5 kilogramos y se alarga 3 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto se alargará si se le aplica una fuerza de 4 kilogramos? Aquí en este caso, si te das cuenta, el problema es muy sencillo. Lo único que vas a aplicar es la regla de 3 simple. Es decir, que sabemos que el resorte tiene una longitud de 12 centímetros, pero si se le aplica una fuerza, dice, de 1.5 kilogramos, vamos a dejar acá 1.5 kilogramos, dice que el resorte se alarga 3 centímetros. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto se alargará si se le aplica una fuerza de 4 kilogramos? Entonces, vamos a dejar acá 4 kilogramos, donde tenemos la variable de kilogramos. Entonces, quiere decir que vamos a determinar cuánto se alargará el resorte al aplicarle una fuerza de 4 kilogramos. Y aquí tenemos la regla de 3 simple. Y para resolver una regla de 3 simple, ya sabes que aquí lo único que vas a hacer es multiplicar en diagonal, es decir, 4 kilogramos por 3 centímetros, y dividimos entre el tercer valor que nos queda, es decir, entre 1.5 kilogramos. Entonces dejamos X y multiplicamos 4 kilogramos por 3 centímetros, y todo esto se encuentra dividido entre 1.5 kilogramos. Y enseguida vamos a eliminar primero lo que es la variable de kilogramos. Recordar que solamente nos debemos quedar con una variable. Y ahora vamos a multiplicar 4 por 3 y obtenemos 12 sobre 1.5 y dejamos la variable que es centímetros. En este caso tenemos 12 entre 1.5. Vamos a resolver esta división de este lado. Dejamos 12 entre 1.5. Aquí en este caso no puedes iniciar a resolver esta división porque tenemos en el divisor un número con punto decimal. Entonces vamos a dejar en el divisor un número entero, o vamos a convertir este número decimal en un número entero. Entonces, para convertir el divisor en un número entero, aquí multiplicamos 1.5 por 10 y también 12, es decir, el dividendo se debe multiplicar por 10, ¿ok? O simplemente este puntito lo vamos a recorrer hacia la derecha un dígito, porque de esa forma ya tenemos 15, ya es un número entero, pero debemos hacer lo mismo de este lado, es decir que aquí recordar que tenemos 12.0, entonces este punto lo vamos a recorrer hacia la derecha. O si multiplicamos por 10, sabemos que esto va a ser igual a 15 y aquí si multiplicamos por 10 va a ser igual a 120. Entonces, ahora sí, nos cuestionamos cuántas veces cabe 15 en 120 y cabe 8 veces. 8 por 5, 40. 8 por 1, 8 y 4, 12. Restamos y obtenemos 0. Entonces quiere decir que x es igual a 8. Y de esta forma llegamos a obtener la respuesta correcta, que es el inciso C. Continuamos ahora con la pregunta número 10, que dice lo siguiente: ¿cuál es el resultado al reducir términos semejantes en la expresión? En este caso, el concepto clave que debes tener en cuenta son términos semejantes. Entonces, quiere decir que los términos semejantes son aquellos términos que tienen las mismas variables. Puede ser la misma variable si solamente tienes una variable, o si tienes dos variables o más de dos variables, pero deben tener esos términos semejantes, o para que sean términos semejantes deben tener las mismas variables y los mismos exponentes. Aquí tenemos x al cuadrado, y a la 1, y a la 1. Entonces son términos semejantes. Tenemos aquí x y al cuadrado, x y al cuadrado. Entonces también son términos semejantes. Si te das cuenta, solamente tenemos que observar las variables, la variable con sus exponentes o variables con sus exponentes.
Con respecto a los coeficientes, no le hagas caso, solamente te tienes que centrar en las variables para que identifiques primero si son términos semejantes. Y una vez que ya identificamos los términos semejantes, empezamos a sumar o restar. En este caso, tenemos acá 3 más 4 es igual a 7. Nos va a quedar 7x al cuadrado y. Aquí inmediatamente puedes ir descartando las opciones incorrectas, es decir, aquí ya dijimos que 3 más 4 es 7. 7x al cuadrado y. Nos damos cuenta que podemos descartar el inciso A y el inciso D. Y nos quedamos con el inciso B y el inciso C, porque aquí tenemos 7, que es positivo. Bien, ahora efectuamos la siguiente suma de los siguientes términos semejantes. Tenemos menos 5 con menos 4 es igual a menos 9. Tenemos acá estas dos opciones, aquí tenemos más 9 y acá menos 9. Eso nos da a entender que ya tenemos la respuesta correcta. Bien, entonces dijimos que 3 más 4 es igual a 7x al cuadrado y menos 5 con menos 4 es igual a menos 9xy al cuadrado y conservamos el término independiente. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta número 11 dice lo siguiente. Se aplicó una encuesta para conocer el color preferido de las personas. La pregunta es, ¿cuál medida de tendencia central es la adecuada para representar los resultados? Entonces, tenemos acá centro de amplitud. Sabemos que es el valor que se encuentra a la mitad entre el valor mínimo y el valor máximo en un conjunto de datos. Y tenemos la media. La media es el promedio, es decir que debemos sumar todos los datos y ese resultado o esa suma total se debe dividir entre el total de datos. La mediana es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de un conjunto ordenado de datos. Y por último tenemos la moda, y la moda es el valor que más se repite. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si acá tenemos a las personas y van a elegir su color preferido, nos damos cuenta que en el color negro tenemos 3 personas, en el color azul 10 personas y en el color verde tenemos 8 personas y en el color rojo 6 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que han elegido más personas el color azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número, en este caso, es el color que más se repite, el color que eligieron más personas, el color que más se repite. Ese va a ser el color preferido de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Dijimos que moda es el valor que más se repite, el que más prevalece. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es el inciso D.